Aleluya. La paz del Señor Jesucristo sea en su vida, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. En este día tenemos un tema precioso que estamos continuando como segunda parte del que llevamos a cabo el día viernes. Perdón, el día viernes, ¿dónde salió el viernes? Día lunes. Ya ando adelantado o atrasado con las fechas. Y el tema es, Pastor, ¿me amas? Estuvimos el lunes con el pastor Romel de la iglesia Benecer de Montclair y ahora con el pastor Cámara, hermano pastor Cámara. Gloria a Dios. Así que me gustaría que dé un saludo, hermano, y que comencemos con una oración poniendo esta programación en las manos de Dios. Amén, gloria a Dios. Buenas noches a todos, hermanos. Como siempre, con el mismo gozo de estar aquí en este día para compartir este tema y esperando y orando en el Señor que sea de gran bendición y que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Que sea el que nos lleve y que se abran los sentidos espirituales para poder comprender, entender y asimilar y ser hacedor de esta palabra. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este día y que pongamos este programa en sus manos. Padre, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, primeramente por el día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y tu amor y tu gracia que derramas sobre nuestras vidas cada mañana, abrir los ojos. Y ahora, Señor, queremos que tomes control a través de tu Espíritu Santo, Señor, del programa, del tema, Señor, y que a través de esta cámara, Señor, sea proyectada, Señor, bendito Dios, la bendición de tu palabra, Señor, para edificación del cuerpo, como tú lo has exhortado en tu palabra, Señor, que sea el cuerpo de Cristo exhortado, que sea alimentado para el crecimiento espiritual e individual de cada miembro de tu iglesia, Padre. Por eso te damos la gloria y la honra, bendito Dios, y bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Padre eterno, te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Mandamos saludos a nuestros hermanos de Montclair, a la hermanita Ilse, de Huescovina, a nuestra hermana también Amelia Hernández y su familia. Mandamos saludos a nuestros hermanos de Lake Elsinore y también a todos los hermanos de la ciudad de Los Ángeles, con el pastor Galileo en la iglesia Monte Ored y el pastor Calderón también. Así que mandamos saludos a todos los hermanos de familia Coronado en la ciudad de Bloomington, el pastor Víctor Coronado. Y estamos tocando este tema precioso que comenzamos el día lunes. Pastor, ¿me amas? Una pregunta que se hace, es como dicen, una interrogante. El día lunes tuvimos varios comentarios y hubieron algunos que no pudimos pasarlo por motivo de causa del tiempo. Teníamos también un comentario de nuestra hermana Teresita de la ciudad de Lake Elsinore, de nuestro hermano Alexander Sigüenza también en El Salvador, y de nuestro hermano Misael Campos, que le mandamos saludos también, que siempre está sintonizando la programación, que también había hecho un comentario, pero por causa del tiempo ya no fue posible. Así que, hermano Misael Campos, ahora tenemos tiempo para los comentarios. Así que abierta está la línea, como dicen, para que te comuniques. Hermano pastor, estamos llevando este tema en el Evangelio según Juan, capítulo 21, del verso 15 en adelante. Me gustaría si pudiera darle lectura del versículo 15 en adelante, cuando el Señor Jesús, después de haber desayunado con los discípulos, viene y se dirige a Pedro. Y me daba risa porque 3 veces le pregunta y me recuerda cuando Pedro negó al Señor 3 veces antes de que cantara el gallo. Amén. La escritura del Evangelio según Juan capítulo 21, del versículo 15 hasta el 17. Gloria a Dios, leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Gloria a Dios. Hermano pastor, cuando estamos comentando acerca de esto, la conversación que tenía el Señor Jesús con Pedro, nosotros nos damos cuenta que Pedro era bien atrevido, Pedro casi siempre era el que salía por delante de los demás, y aparte que era un poco violento, Un poco. un poco violento el hermano Pedro. Pero me llama mucho la atención cuando el Señor por 3 ocasiones le pregunta lo mismo, si me amas, me amas, me amas. El otro día hicimos ciertos comentarios, pero yo creo que en cada programa que nosotros hacemos, aunque sean los mismos versículos, sean los mismos textos bíblicos, yo creo que hay cierta información que cada uno puede ir dando de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al conocimiento que tienen las Escrituras. Porque en cierta ocasión escuché que una persona decía, ya predicaron más de 1000 veces, dice, al hijo pródigo, pero lo decía con una forma como que si ya no hubiera más de qué hablar. Y yo creo que cada vez que se predica lo del hijo pródigo, en diferentes labios de diferentes personas, siempre va a haber algo diferente que se va a estar transmitiendo y enseñando. Y ahora nosotros cuando parece que estamos repitiendo el tema, pero no es repetición del tema sino que es la segunda parte que estamos llevando a cabo por motivos de que hubieran ciertos comentarios que no pudimos presentarlos el día lunes. Pero con respecto a usted, su experiencia, hermano, en su conocimiento que tiene, y viendo a través de esta escritura, ¿qué nos podría usted comentar con respecto a lo que el Señor Jesús cuando está hablando con Pedro? Podemos ver que básicamente Pedro estaba siendo restaurado por el Señor, lo estaba reconciliando con él, ¿no? Sabemos que la última vez que lo ve, se ve Pedro que tiene una comunicación con el Señor es en la última cena, y después de ahí cuando van al huerto a orar y donde es arrestado Jesús, ya de ahí ya no lo vuelve a ver, no puede tener ese contacto con él. Y Pedro, como vemos su forma de ser de él, era muy atrevido, aún cuando el Señor era arrestado, él actuó de una forma violenta, sacó su espada, le corta la oreja a uno de los soldados y el Señor le dice, no, no es así, restaura la oreja del soldado. Pero lo que más el Señor le había advertido a Pedro que Pedro lo iba a negar 3 veces. Porque seguro que Pedro siempre le decía, no, ¿sabes qué, Señor? Cuando yo te arreste, yo voy a estar contigo, tú sabes, yo te amo, yo te prometo serte fiel. Y vemos la figura de Pedro otra vez en la figura reflejada en nosotros. Porque muchas veces le prometemos tantas cosas al Señor que vamos a hacer por Él, que al final no hacemos lo que le cumplimos, lo que le prometemos al Señor no lo cumplimos. Y el Señor siempre, de una manera u otra, quiere restaurarnos, quiere que nosotros nos afirmemos en lo que nosotros hemos propuesto en nuestro corazón hacer por Él. Entonces, cuando Pedro niega al Señor, se recuerda las palabras que el Señor le había dado, que le iba a negar 3 veces, ¿no? Y le dijo antes que cante el gallo, ¿no? Porque cayendo la tercera negación que hizo Pedro hacia el Señor, cantó el gallo. Entonces Pedro, él le dolió en su corazón, cosa contraria de lo que tuvo Judas. Judas no le dolió, sino Judas tuvo un remordimiento que lo llevó a cometer suicidio, lo más fácil, No espere. para quitarse la culpabilidad. Pero Pedro no, a él le dolió en su corazón. Hasta ese punto donde estamos, él no tuvo ningún contacto con Jesús hasta este momento que estamos viendo en Juan, que lo llama aparte, ¿verdad? Y es cuando le hace la pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y yo creo que llama contra eso, Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Cuando el Señor se lo repite, va a decir hasta la tercera vez, dice, Pedro entendió, yo creo que él recordó que anteriormente había hecho lo mismo, y él le dijo al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, ¿no? Uh-huh. Y el Señor lo sabe realmente todo. En ocasiones las personas dicen, yo no he hecho esto por el Señor, o no he hecho esto por el Señor, o no pude, o no tuve tiempo. Dios sabe
Sí, ese está el problema, que Dios sabe, ¿verdad? Y a que yo no le podemos ocultar absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros somos restaurados, cuando la palabra misma nos trae a nosotros el entendimiento y empieza a obrar en nuestras vidas, reconocemos nosotros que nos quedamos muy cortos a hacerle promesas al Señor, pero el Señor siempre va a estar diciéndome, el amar a Dios es demostrar a Dios lo que le amamos, poner por obra lo que Él nos manda hacer. Sí, por eso estamos comentando el otro día de que nadie puede dar lo que no ha recibido nunca. Y en este caso, cuando vemos el versículo de San Juan 3:16, que todos lo hemos repetido y lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manifestación del Padre, la manifestación del amor de Dios a través del Señor Jesús. Y cuando vemos al Señor Jesús que decía que había venido a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de aquel que lo había enviado, y no hablo de mi propia cuenta, dice, sino que vengo y hablo de todo lo que me dio para que hablara y que hiciera también. O sea que lo vemos en aquel sometimiento, en aquel amor. Y hacíamos mención nosotros el otro día con respecto a David, que de muy joven, él amaba a su padre, amaba a Dios, amaba las ovejas de su padre y amaba el trabajo que hacía, porque se deleitaba, se disfrutaba del trabajo que hacía. Y estábamos viendo cómo David, cuando lleva su carta de recomendación, por decirlo así, que aquel filisteo grandote dice que estaba amenazando, ¿me entiende? Y tenía al pueblo de Israel arrinconado hasta cierto grado, atemorizado. David dice que él no tenía miedo, si fuera grande del tamaño que fuera, no le importaba, porque no era la fuerza de él, sino que él confiaba, dice, en Jehová de los ejércitos, que él era el todopoderoso. O sea que él no miraba qué tan grande y qué tan gigante era el oponente, sino que él sabía que era más poderoso el que estaba con él. Y por eso cuando le presenta su carta al rey Saúl, le dice, mira, yo cuidaba las ovejas de mi padre, decía, y si un león o oso, cualquier bestia que llegaba, dice, y agarraba una de las ovejas, yo iba y se la arrebataba, aún de la misma boca se la quitaba, dice, y si se me dejaban ir, dice, los hería y los mataba. O sea que estaba presentando su carta de que era valiente y que era poderoso porque aquel, Jehová de los ejércitos, que es todopoderoso, estaba con él y obraba con él. Por eso cuando vemos la carta de presentación que le lleva al rey Saúl, mira, eso soy yo, dice. Y claro que el rey Saúl al verlo, pues jovencito, dice, sin experiencia para poder tener una armadura, sin experiencia en guerra, ¿cómo podían mandarlo a la guerra con Goliat? O sea, hubo como hasta cierto grado menosprecio para hacia él, pero él estaba con aquella confianza. Pero lo principal de todo esto que yo veo, que David amaba a Dios, amaba a su padre, cuidaba las ovejas de su padre porque amaba las ovejas de su padre también. Y el amar aquel trabajo que él hacía. Y yo creo que él se deleitaba también, por eso dice que las ovejas, cuando lo llevaba a pasear y todo esto, las ovejas estaban tranquilas y él se ponía a adorar al Señor con su arpa. Qué momentos tan preciosos, digo yo, que las ovejas todas estaban en paz y tranquilas. O sea que era un buen pastor. Y yo cuando veo a David, estaba representando, dice, como al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús cuando viene dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da para las ovejas. ¿Cuántas ocasiones David no estuvo expuesto a morir con una de esas fieras, exponiendo su vida por cada una de aquellas ovejas? O sea que David sabía que no podía perder ninguna de las ovejas de su padre. Y la misma calidad mi Señor Jesús cuando viene en esa misma condición. Y quiero mandar también un saludo a nuestra hermana Alma Barragán en la ciudad de Covina, que hace un momentito pues nos libró el teléfono, porque dice que siempre está pendiente del programa. Y dice, hermano, dice, mándenme saludos. Así que hermana Alma Barragán, le mandamos saludos en la ciudad de Covina, como también a nuestra hermana Conchita en la ciudad de La Puente. Le mandamos saludos también. Y también a nuestro hermano Alexander Sigüenza, que está viendo la programación, que es uno de los hermanos desde El Salvador, que siempre está en contacto y comunicándose, y también es de bendición, porque nuestro hermano Alexander también hace varios comentarios, casi siempre en la programación. Nuestro hermano Misael Campos también, saluda a nuestro hermano Misael, que también siempre sintoniza la programación. Nuestro hermano Pastor Francisco Aquino, que ya está de regreso también, está viendo la programación. Aleluya. Así que le mandamos saludos y que la próxima vez que invite, ¿verdad?, cuando vaya de paseo. Y eso estamos hablando la otra vez con respecto a David, que era valiente. Y cuando estamos viendo aquí con respecto a Pedro, que mi Señor Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Y siempre le decía, hablando del amor y hablando acerca de las ovejas, apacienta tus, no decía tus, sino que apacienta mis
ovejas, como quien dice, te pongo por pastor, pero para que no te adueñes de las ovejas, recuerda siempre que son mías y que no las maltrates ni les hagas daño, sino que cuídalas, porque son mías, porque el Señor Jesús dijo claramente que todas las ovejas que el Padre le había dado, no se le perdió ninguna. O sea, aquella responsabilidad que había del Señor Jesús, ¿verdad? Aquella responsabilidad como el pastor de pastores. Por eso cuando vemos en San Juan capítulo 10, verso 11, donde dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando vemos que el Señor Jesús habla de esa manera, era porque a eso había venido Él, en ese cumplimiento de dar su vida por cada uno de nosotros, de dar su vida por cada uno de los pecadores, de dar su vida y exponerla, para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa paz y poder tener vida y vida abundante, vida eterna por los siglos de los siglos. Pastor. Sí, cuando también el amar es dar, ¿no? Cuando el Señor le está diciendo, si me amas, apacienta mis ovejas, no me digas que me amas, sino actúa en el amor, ¿no? Porque muchas veces se dice, Señor, yo te amo, pero yo digo amo al Señor, pues no quiero estar con Él, ¿no? Yo no quiero hay una confusión en lo que es el amor. El amor es dar, el querer es recibir. Yo solo quiero recibir. Y ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es dar. Y estaba, en ese momento, Pedro estaba recibiendo reconciliarse con el Señor. Lo estaba restaurando, pero también le estaba dando un encargo, vamos a decir, le estaba dando a él que él iba a ahora proveer ese amor para las ovejas del Señor, como le especifica, apacenta mis ovejas. ¿No? Nosotros los pastores somos administradores y el Señor es el dueño de la viña. No tenemos que adueñarnos de las ovejas, no tenemos que maltratar las ovejas, hay que amar las ovejas. Hablando de un pastor Aquino, una frase que él me dijo y siempre se me ha quedado en la mente, y él me dijo, pastor, un pastor huele a ovejas. Un pastor, y hay pastores que no huelen a ovejas, hay pastores que huelen a oficina, hay pastores que huelen a otra cosa menos ovejas, porque hay personas que no tienen acceso al pastor, ¿no? Tienen personas que pueden atenderlas, pero no tienen acceso al pastor. Y la oveja que siente pastoreada, que siente amada, pues quisiera siempre a veces tener una plática con el pastor, que el pastor le ore por ella, que el pastor la ministre, y pero siempre cuando mandas a alguien más o alguien más hace la función del pastor, como que no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, apacentar las ovejas, tener cuidado de ellas. Y entonces cuando nosotros, por eso en el tema que dice, pastor, me amas, ¿verdad? Es como decirle, Señor, si yo amo al Señor, yo voy a hacer todo lo posible y voy a poner todo lo que está en mi parte para cumplir la función que Dios me ha dado, de amar, apacentar, guiar, enseñar, instruir, amonestar también, pero en amor a la oveja. Muchas veces desde el púlpito se comete el error de tratar de corregir, pero de una forma errónea, ¿no? Ni tenemos el derecho desde el púlpito ni de tomar la palabra o sacar ciertos versículos bíblicos para tratar de someter a la oveja. No es de someterla, sino es de administrarla. La misma oveja, cuando se siente amada, la misma oveja recibe la palabra, recibe la corrección de parte de Dios, no es de parte de uno. Muchas veces las personas, la oveja, si no lo recibe de parte de Dios, piensa que es el pastor que preparó el sermón o preparó el mensaje para tratar de decirle algo, pero para lastimarla. No, uno nunca sabe quién va a llegar a la iglesia, no sabe realmente cuál es el problema de una persona. Simplemente damos la palabra y la misma palabra empieza a administrarla, y si la persona que recibe esa administración la recibe de la forma como Dios quiere que la reciba, va a ser edificada. Por eso es la palabra de Dios, por eso es el dar el mensaje
Y si Dios, a mí si algo me dice la palabra de Dios y me incomoda, digo, gloria a Dios, tengo que analizar mi vida, a ver cómo estoy, a ver qué Dios me quiere decir, ¿verdad? Y si Dios me está mostrando algo, yo tengo que hacer, conociéndome, y Dios conociendo, como le dijo Pedro, tú sabes todo, que Dios lo sabe todo, sabe en dónde estoy fallando o qué me hace falta para crecer espiritualmente y recibir esa palabra como una amonestación de amor. Entonces no me lo voy a tomar erróneamente, sino voy a tomar y aceptarlo para ser edificado de parte de Dios. Y si viene de parte del pastor, porque todos somos administrados del pastor, ¿no? Todos crecimos. Yo tuve un pastor que me administró. A veces no me gustaba lo que me decían porque lo tomaba en la carne, no en el espíritu. Pues fui aprendiendo y todavía estoy aprendiendo. Aprendo de todos. Me gusta aprender y escuchar. Y eso va edificando mi vida, porque es parte de lo que necesitamos nosotros que recibir para ser buenos administradores de la obra que Dios nos ha encargado como pastores. Y ese comentario que usted con respecto a lo que le dijo el pastor Aquino, de oler a ovejas, que los pastores huelen ovejas, me da risa porque anteriormente una programación yo hablaba de eso, que un pastor, como el caso de David, olía ovejas. Sí. Y cuando yo miraba estas características, la valentía de David, el amor por su padre, amor por Dios, el amor a las ovejas y el amor al trabajo que hacía, yo casi siempre he dicho que la persona que hace un buen trabajo es porque le gusta el trabajo que hace. Exactamente. Le gusta y tiene aquella devoción para hacerlo. En este caso del pastorado, cuando lo mandan a pastorear las ovejas de su padre, yo creo que David disfrutaba, deleitaba ese trabajo. Y era valiente porque no le tenía ningún temor, ¿me entiendes? Como dice, fuera oso, fuera león. Y cuando uno se da cuenta el tamaño de un oso, el tamaño de un león. Y el tamaño de David. Y digo yo, en ese tiempo el tamaño de David, quizás era un jovencito de 120 libras, quizás por decirlo así. Porque Saúl, pues cuando lo vio, dijo, ¿y este niño cómo lo vamos a mandar a pelear con aquel? Sí. Con aquel, si aquel es un hombre de guerra, un guerrero. O sea, hasta cierto grado, y cuando estamos viendo esa pasión que tenía, ese amor que tenía, porque tiene que haber amor, sin amor, pues es imposible llevar a cabo ese tipo de trabajo. Y eso es lo que estamos hablando, de que ese pastor, ese David, olía ovejas porque vivía con las ovejas, se mantenía con las ovejas. Y yo creo que el otro día se hacía un comentario también, el pastor Rommel hablaba con respecto a eso, a la relación que tiene que tener el pastor con las ovejas. Y las ovejas que deben de tener aquella relación con el pastor, se tienen que conocer. Porque lo que decía el hermano Rommel el otro día, que hicieron un experimento, y creo que todavía está en YouTube, hicieron un experimento con unas ovejas. Querían comprobar si verdaderamente las ovejas conocen a su pastor. Entonces dije que un pastor tenía un grupo de ovejas y pusieron a una mujer que le chiflara o que silbara, porque con un silbido era como las ovejas lo identificaban. Y resulta que chifló o silbó la mujer y las ovejas continuaron comiendo bien tranquilas. Luego le dan oportunidad a un hombre y también trata de atraerla con su chiflido o silbido y no hicieron caso. Pero cuando el pastor de esas ovejas dice que les silba o chifla, inmediatamente levantan la cabeza a las ovejitas y vienen a donde está su pastor. Y el Señor Jesús dijo también, mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor Jesús. Tenemos un comentario de nuestro hermano Alexander Sigüenza. Pienso que en una congregación muy grande puede ser permitido que el pastor tenga que usar, dice, asistentes, pero es una tristeza que en congregaciones considerablemente pequeñas ni siquiera visitan, dice, a las ovejas. Ni siquiera visitan a las ovejas cuando están enfermas o cuando están en problemas. Es el comentario que nos hace nuestro hermano Alexander, que cuando la congregación es grande, dice, pues tiene que tener varios asistentes también el pastor para poder cubrir las necesidades de las ovejas. Sí. Y dice que lamentablemente cuando son congregaciones muy pequeñas y hay hermanos que están enfermos, ovejas que están enfermas, pasan por un problema, dice que da tristeza que los pastores no las atienden, no las visitan, no le llaman. Y ese fue uno de los comentarios que tuvimos el día lunes también. Nuestro hermano Misael Campos nos hacía un comentario que ya no lo pudimos leer al final, que dice que él supo o no sé si estuvo en una congregación él, en donde el pastor tenía un día de descanso que decía, este día nadie me llama, este día nadie me molesta, este día cerradas las líneas, no hay comunicación con nadie, truene, tiemble lo que pase, no quiero saber nada.
Estaba haciendo estos comentarios. Y con respecto a estos comentarios, ¿cómo ve el comentario de nuestro hermano Alexander? Pienso que en una congregación muy grande puede ser permitido que el pastor tenga que usar asistentes, pero una tristeza que en congregaciones considerablemente pequeñas ni siquiera visitan a las ovejas cuando están enfermos o cuando están en problemas. Es el comentario de nuestro hermano Alexander. Y eso pasa en las congregaciones grandes, ¿no? Hay congregaciones grandes que la persona, por eso decía yo al principio que congregaciones grandes tienen diferentes ministerios que atienden las necesidades, porque pues, el pastor tal vez no puede atender, si se van a tantas personas y si hay varios problemas, entonces el pastor tal vez atiende ciertos problemas y los demás hermanos se dividen para ayudar es más que nada para cubrir las necesidades y no que se queden sin ser atendidas las ovejas. Ajá. Entonces es necesario que cuando es una congregación grande haya ese tipo de administración, porque así se cubriría más, se alcanzaría más a las ovejas y siempre pues guiado, porque por eso Dios establece el diaconado, por eso Dios establece un equipo de trabajo para ayudar al pastor para el servicio de la iglesia, para el servicio de las ovejas. Entonces, lo malo, como dice el otro hermano, es que a veces no es una congregación grande donde pues, se puede ir a visitar, se puede orar, se puede ir a ver a la persona cuando hay una necesidad, estar ahí, ¿no? Es cuando uno no sabe qué tanta bendición es para una persona que llegue el pastor en el hospital o una situación que esté pasando la persona. Es una gran bendición tanto para el pastor, para la persona a recibir, porque ve cómo Dios obra, ¿no? Vas y Dios obra y después viene el testimonio de lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces es muy importante el cuidado pastoral, es muy importante la comunicación con las ovejas, porque ahí nace una confianza, nace una amistad. Por eso la oveja conoce a su pastor. Por eso cualquier necesidad del pastor, la oveja tiene la confianza de hablar al pastor. No mirar al pastor como algo incansable, que no puede alcanzarlo, o algo que no puede estar ahí, no. Para eso está el siervo de Dios, para ministrar. Yo también, yo he oído eso de que, una parte del día de eso, dice, no, pues yo a las 8 de la noche yo me duermo y de ahí para allá que no suene el teléfono, ¿no? El pastor tiene que estar 24/7, ¿no? En cualquier necesidad. Lastimosamente las necesidades a veces pasan en la madrugada, no pasan como quisiera a los horarios de oficina, ¿no? Entonces tiene que estar uno pendiente siempre a toda situación, a toda necesidad de la oveja para salir a la administración. Sí, le mandamos saludos también a nuestro hermano Javier Aguilar de la ciudad de La Puente. Nuestro hermano Javier también está sintonizando la programación. Así que saludos. Dios te bendiga, hermano Aguilar. Y con respecto al comentario que hizo nuestro hermano Sigüenza, sí, yo me he dado cuenta que hay muchas ocasiones, congregaciones pequeñas, donde están desatendidas las ovejas. Por eso el otro día nuestra hermana Teresita de la ciudad de Lake Elsinore hacía un comentario. Y en ese comentario, pues, ella da a conocer que ha estado tal vez en algunos lugares donde si dejan de asistir un tiempo no hay quien les hable, ni quien los busque. Si están enfermos, ni cuenta se dan. Y la otra vez, eso es lo que estábamos comentando el día lunes, que las ovejas necesitan estar en comunicación con el pastor en comunicación con las ovejas y conocer las ovejas que tiene. Ahora volvemos a lo mismo, cuando es una congregación muy grande y los pastores están 100% en la obra, le va a tardar un tiempo, ¿me entiendes? Le va a tardar un tiempo poder conocer a todas las ovejas que tiene. Pero digo yo, es una bendición grande tener equipo de trabajo. Es una bendición grande tener también personas asistentes que le ayuden en la obra. Pero hay momentos en los cuales hay personas que quieren hablar con el pastor. Sí, exacto. Y en muchas ocasiones no hay tiempo para ello. Y esto sí, yo me he dado cuenta que ha existido por mucho tiempo. Pero ahora volviendo a esto que el Señor Jesús le dice a Pedro, mis ovejas, mis corderos. ¿Será que el Señor ya estaba viendo más adelantadamente que iban a haber algunos que podrían adueñarse de las ovejas? Oh, claro que sí, pues Pedro dijo, tú sabes todo.
Aún en el tiempo del Señor, habían siervos que tenían sus propios discípulos, ¿no? Juan Bautista tenía sus discípulos, ¿no? Le dicen los discípulos del mismo Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Pero el adueñarse de las ovejas es algo que ha existido desde antes, desde ahorita y desde para siempre, porque siempre va a haber que se adueñan, que no quieren que hagan esto, que no quieren que hagan lo otro, y que el pastor quiere tener control. Por eso decía yo, no es de tener control con las ovejas, sino administrar a las ovejas, es estar pendiente de ellos, pero no adueñarte de ellos, ¿no? Si hay ovejas que no tienen la confianza, no quieren, o todavía son muy tímidas, tiene que darle uno su respeto, tiene que darle uno su tiempo, que se vaya entrando en confianza con su pastor, conociéndolo, conocer al pastor y el pastor su oveja, para poder administrar, para poder, hay personas que no van, hay pastores que no van a la iglesia, pero sí van con el pastor. A veces, y ha habido personas que no van a la iglesia, que no se conocen a la iglesia, pero que han ido a ministrarse de parte del pastor. A mí me ha tocado el sábado mismo, una persona que está pasando por una situación y que no congrega, va para el banco de comida nomás. Entonces, y pudimos administrar, y pudimos a través de la palabra de Dios aconsejar por lo que estaba pasando. Entonces, la oveja tiene que sentir esa confianza de ir y ponerse delante del pastor el problema y juntos buscar la presencia de Dios para poder ser administrados. Pero la oveja muchas veces no lo hace. En vez de ir con el pastor, corre para otro lado. A veces, en vez de acercarse al pastor, se acerca muchas veces con personas erróneas que no son las indicadas para ser administradas. Sí. Y quiero hacer un comentario con respecto a los días miércoles, que hemos dicho que esta programación es para llevar un mensaje a la familia, ¿verdad? Y como es también un mensaje para la familia, hablando acerca de los pastores, yo quiero que en esta noche todos aquellos padres de familia que están sintonizando la programación puedan atribuirse esa responsabilidad de pastor de su casa, porque el pastor también, nuestro hermano Sigüenza dice que tuvo una experiencia cuando estuvo en el hospital. Dice que fue hospitalizado en cierta ocasión y le fue mucho gozo y alegría que su pastor fuera a visitarlo. Sí. O sea que es estimulante y poder ver que el pastor se preocupa por su oveja, llegarlo a visitar al hospital. Y si fuera en la cárcel, llegarlo a visitar es algo que va a estimular a la persona también. Y nos hacía el comentario de nuestro hermano Sigüenza, que el pastorado es de 27, ¿cómo es? Iba a decir 27 horas al día. 24, es de 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Como quien dice, el pastor está disponible, dispuesto y disponible todo el tiempo, la hora que sea necesario, porque no se sabe en qué momento hay necesidad. Exactamente. No se sabe en qué momento puede haber una necesidad. Y cuando estamos hablando también acerca de Efesios capítulo 6, y poniéndolo del punto de vista que esta programación también es familiar, todo padre de familia es un pastor en su hogar. Todo padre de familia tiene que proveer para la familia. Y aquí sí que se trata de todos los cuidados. Le dicen, a tu hijo lo atropellaron. Él deja el trabajo, deja todo lo que está haciendo y corre a ver a su hijo. Si el hijo se enfermó, no importa la hora que sea de la madrugada, inmediatamente va y lo atiende, o va y lo lleva al hospital. O sea, qué atención, porque es su hijo. Y todo padre de familia tiene que tener esa responsabilidad. Y viéndolo desde el punto de vista como pastor que va instruyendo a sus hijos van creciendo y teniendo aquel conocimiento. Y cuando crecen dice que vienen a ser de honra a sus padres. ¿Por qué los honran después a sus padres? Con su conducta y con su comportamiento. De acuerdo, me tiene aquel respeto que fueron instruidos en ese respeto. O sea que el padre viene siendo, como dicen, aquel pastor que pastorea su hogar, pastorea su familia. Ahora hablando de los pastores
en sí de las congregaciones. Es una responsabilidad grande también la que tienen, porque estas ovejas no son de ellos, sino que se las han dado encargadas del Señor Jesús. Por eso cuando le dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. O sea, es un compromiso. Y no es cosa de que te lo pido de favor, sino que si fuiste llamado, vas a llevar a cabo el servicio. Estamos hablando que los discípulos, que ahora conocemos nosotros como apóstoles, 3 años y medio, anduvieron con el Señor siendo instruidos. Y me llama mucho la atención cuando yo veo a Moisés. Veo a este Moisés también como un pastor de ovejas. Un hombre que había sido instruido en aquel tiempo en Egipto. Uno que venía siendo, como dicen, de la familia de los egipcios. Era hebreo, pero era reconocido que pertenecía a la casa del faraón. Y no vamos a entrar mucho en la historia esta, pero lo curioso es que quiso defender a uno de sus hermanos hebreos. Y quiso actuar, dice, haciendo justicia. Mata a un egipcio y después tiene que huir de Egipto. Y el Señor lo prepara en ese tiempo. El Señor lo lleva al desierto y dice que lo lleva para llevarlo a prepararlo, para poder llegar después, de acuerdo a la guianza y voluntad de Dios, a sacar a aquel pueblo hebreo que estaba en la esclavitud. Pero 40 años, dice, fueron de preparación. Pues yo creo que todos aquellos pastores que han sido llamados de parte de Dios, Dios les da aquella preparación cuando los manda ya después a trabajar. A Pedro, el Señor lo había capacitado. Primeramente lo llamó. Ven y sígueme, le dijo, y te haré pescador de hombres. Pedro lo siguió y en ese tiempo fue preparado. Y ahora que el Señor ya está resucitado y que después desayunan, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y cuando estamos viendo que le dice, mis ovejas, apaciéntalas. Nuestra hermana Teresita también nos hacía un comentario y nos mandaba una lectura bíblica en el capítulo, si pudiera leerla, hermano pastor, una lectura bíblica que nos mandó, que por causa del tiempo ya no lo pudimos leer ese día. La hermana Teresita de la ciudad de Lake Elsinore nos mandó una lectura en Ezequiel, capítulo 34, del verso 7 hasta el 10. Hasta el 12 sería. Sí, hasta el 12. ¿7 al 12? Sí, del 7 al 12. Nos mandó esa escritura que no pudimos leerla en ese día por causa del tiempo. Dice la palabra así, por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, he dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas del día nublado y de la oscuridad. Amén. Fue la lectura que nos mandó nuestra hermana Teresita de la ciudad de Lake Elsinore el otro día. Y es muy importante e interesante esta lectura, porque el Señor dice que está en contra de aquellos pastores que no han sabido apacentar su pueblo, sus ovejas, perdón. Y en aquel tiempo, pues, según tengo entendido yo, que cuando el Señor menciona pastores, se estaba refiriendo a los profetas. Porque en aquel tiempo nosotros sabemos que los profetas eran la boca de Dios. Dios hablaba a través de ellos para hablarle al rey, para hablarle al pueblo lo que tenía que hacer. Y en el tiempo de Ezequiel se habían levantado muchos falsos profetas que profetizaban todo lo contrario a lo que había profetizado Ezequiel. Todo lo que había profetizado Ezequiel de las cosas que acontecerían. Venían otros profetas falsos que decían todo lo contrario. Y así había habido muchos profetas falsos en aquel tiempo, los cuales habían llevado al pueblo, dice, a la ruina, a la destrucción,
a caer, como dicen, en cautividad también, por causa de la desobediencia, no escuchando la voz del verdadero profeta, sino de los falsos. Y aquí cuando dice que pastores, se está refiriendo también a los profetas de aquel tiempo. ¿Qué comentario podría hacer con respecto a esta lectura, hermano pastor? No solamente en ese tiempo, sino en este tiempo también hay falsos profetas, ¿no? Hay falsos pastores, esos pastores que han sido llamados y surgen como pastores. La preparación de que una oveja no puede ser engañada y que oiga la voz del Señor, es el que la oveja también tenga su dedicación a escudriñar la Escritura. Una oveja porque el crecimiento espiritual es personal. El crecimiento espiritual es buscar las cosas de Dios primero. Siempre he estado yo edificando eso, que las bases espirituales tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y demás todo será añadido. Entonces, yo no me puedo conformar con lo que yo oigo del púlpito o lo que una persona me está ministrando, aún que se venga de la palabra de Dios, porque se puede desviar, ¿no? Hay cosas terribles que se hacen en el nombre del Señor. Entonces, cuando una oveja es instruida y que es guiada por el Espíritu Santo y administrada por el pastor de pastores, que es el Señor Jesús, y él conoce la voz de su pastor, reconoce la voz del buen pastor, entonces no será engañada, no será desviada y por consiguiente no será lastimada. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas personas, mucha oveja, no solamente si yo soy una vida religiosa, conformarme de lo que yo oigo y no me alimento de la palabra de Dios, ahí donde no puede distinguir de lo que está hablando, de lo que es un falso profeta, lo que es un falso pastor, al que es un siervo de Dios verdadero, que Dios realmente está hablando la palabra, que lo que está viniendo del púlpito es palabra de Dios y no palabra del hombre. Entonces hay una responsabilidad también de parte de la oveja, ¿no? Hay mucha oveja lastimada, sí, pero cuando uno está fortalecido en el Señor y realmente cimentada en la palabra, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿No? En Romanos 8 habla de tantas cosas que pasa uno, ¿no? A llegar de hambre, desnudez, a llegar al último que dice hasta la muerte. No nos puede apartar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Pero cuando está cimentado, cuando la oveja realmente se afirma, que pone sus pies sobre la roca y abre sus oídos espirituales, entonces cuando está fortalecido espiritualmente, realmente es una criatura, es una nueva criatura fortalecida, está llevando su crecimiento espiritual al nivel que Dios quiere, no como yo quiero. Entonces puede identificar y no ser engañada. Fíjese qué bonito lo que dice en Ezequiel, ya en el versículo 11, Ezequiel 34:11, porque así dice el Señor Dios, he aquí dice yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Buscaré, dice, mis ovejas y velaré por ellas. Y cuando nosotros nos vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10, donde mi Señor Jesús había entrado a la casa de Zaqueo, que era ladrón, era publicano de aquel tiempo, no era de los republicanos, sino que publicano de aquel tiempo, recaudador de impuestos, y conocido que era ladrón, y luego aparte de ser ladrón, pues era jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, como quien dice que era el super jefe. Imagínense cuánto robaba. Cuando lo vieron al Señor Jesús que había entrado a la casa para comer con él, empezó la crítica. Y ahí es donde vemos que el Señor Jesús les dice, en el capítulo 19 de Lucas, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, le dice, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces estamos viendo que en Ezequiel se cumple la profecía cuando dice, porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios que dijo que yo iré, dice, y la buscaré.
Y ahí lo estamos viendo en Lucas, lo estamos viendo también en Juan capítulo 10, verso 11, donde dice que el Señor Jesús es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Les mandamos un saludo a nuestro hermano Josué Berganza de la ciudad de Los Ángeles, que nos está sintonizando en el programa y que también ha estado siendo de bendición en la programación de aquí con nosotros. Nos ha acompañado a varios programas, el hermano Josué Berganza. Oh, hermano Josué. Sí, Saludos, así hermano que Josué. aquí está el hermano Josué Berganza, así que le mandamos saludos también. Y cuando estamos viendo que se cumplió lo que el Señor dijo en aquel tiempo, hablando acerca de los falsos pastores, falsos profetas de aquel tiempo, dijo, yo mismo iré y buscaré, dice, mis ovejas y velaré por ellas. Y tuvo cumplimiento cuando vino el Señor Jesús. Y también dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo le hacía una pregunta al pastor el día lunes, a Romen. Le decía, ¿usted daría la vida por las ovejas? Y nos hizo un comentario. Y la verdad que yo creo que cuando la persona ha sido llamada al pastorado, Dios la ha capacitado, la ha preparado, dan su vida por las ovejas, porque se dedican a trabajar para las ovejas, para la obra de Dios, perdón, para la obra de Dios, amando a las ovejas. Y ahí están entregando su vida también. Nuestro hermano Alexander Sigüenza de El Salvador nos hacía comentario que hay muchos pastores en otros países donde es prohibido predicar a Jesucristo. Ellos entregan su vida por las almas, porque van y predican para que conozcan de Cristo, para salvar a aquellas almas, arriesgando su propia vida. Y muchos han muerto, muchos están en prisiones. Por ejemplo, sabemos que China no lo permite. Sabemos que hay muchos lugares de la India donde no se permite. En Turquía no se permiten. Países de Pakistán es prohibido. Lo están matando a todos los cristianos cuando se dan cuenta que alguien tiene la fe en el Señor Jesús. Entonces estamos viendo que hay pastores que dan su vida por las ovejas. Tal vez los pastores en este país no estén en ese peligro que están en otros lugares, pero yo creo que cuando han sido llamados de parte de Dios, aman a Dios, aman las ovejas, están entregados a ellas y yo creo que están dando su vida por ellas también. Pastor Cámara, ¿usted daría también la vida por las ovejas? Pues se da la vida por las ovejas, pues ya el momento que te llaman al ministerio, no solamente precisamente que vayas y que te cortan la cabeza por ellas, y es una vida de oración, una vida de estar intercediendo por las ovejas, y solamente el Señor sabe el corazón del pastor. La oveja no entiende el corazón del pastor. El pastor puede dar su vida por las ovejas y al final es un mal pastor. Crítica, tantas cosas que se dicen, pero eso dar la vida es estar ahí enfrente. Dar la vida es estar ahí doblando rodillas. Hay muchas veces que solamente te digo, Dios conoce el corazón del pastor y Dios sabe. Es fácil levantar, apuntar, hablar, pero ¿quién quiere estar al frente del pastorado? ¿Quién es fácil estar bajo la sombra del pastorado, pero estar en el pastorado? ¿Quién se levanta? Pero es que no es el que quiere levantarse, sino el que Dios llama. Entonces, cuando hablas no solamente de dar la vida por la oveja, que sea una vida física, sino es una vida ministerial. Muchas veces el pastor deja su propia vida por estar dedicado al ministerio. Aunque a veces no sea apreciado, aunque a veces no sea reconocido. Y no es porque quiera el pastor buscar reconocimiento ni que lo apapache, no. Sino que es el llamado. Y así es, así tiene que ser. Jesús mismo fue traicionado, Jesús fue abandonado, ¿no? Y si nosotros queremos seguir el ministerio que Dios nos ha llamado a desarrollar, tenemos que vivirla como lo vio Jesucristo, sin quejarse. Si se hiciera una oveja, dice que fue como oveja al matador sin abrir los labios ante las injusticias, y a veces tenemos que tragarnos las injusticias, las calumnias, porque son calumnias a veces que se dicen, ¿no? Siempre hemos declarado que los pastores no somos perfectos, somos seres humanos como todos, pues no podemos cometer errores ante los ojos de las ovejas, aunque sabemos que somos humanos.
y que podemos cometer los errores. Pero no hay pastor perfecto, porque el perfecto es Jesucristo. Amén. Entonces, solamente es el dar la vida, al momento que tú seas llamado a ser pastor, automáticamente harías tu vida por las ovejas, porque estás al frente. Y cuando llega el enemigo, no llega buscando a la oveja, llega buscando al pastor. Y tú estás cubriendo a la oveja, mientras que la oveja tal vez está ahí sentada a gusto viendo su televisión o en otra cosa, pero ahí estás tú en la lucha, en la guerra espiritual, en oración. Bueno, yo creo que ese tema ha sido de mucha importancia. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sabemos que estamos llevando un tema que es de mucha responsabilidad. Y sabemos que así como hay pastores llamados de parte de Dios, hay otros que no lo son. Y por eso sufren las ovejas también daño y vemos tantas ovejas heridas. Pero para eso están los pastores que han sido llamados de parte de Dios, para poder amar a las ovejas, servirles y cuidar de ellas. Y yo creo que el Señor, tarde o temprano, trae recompensa para cada uno de los pastores que son obedientes a su voz. Y yo creo que con esto nos despedimos. Y gracias, hermano pastor, por estar en esta noche en este lugar. Le damos gracias también a los hermanos que están trabajando en el programa de televisión para que salga al aire. Y Padre, en este momento te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, y te bendecimos y te rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de los televidentes y a aquellos que nos sintonizan, Señor, en cada programa. Bendícelos, Señor amado, y te ruego que tu Espíritu Santo esté ministrando la vida de cada uno y de aquellos pastores, Señor, que todavía no han entendido y han comprendido que las ovejas son tuyas. Padre, bendícelos de todas maneras y bendice a todos aquellos, Señor, que están en la obra día con día. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, shalom, shalom, y hasta el próximo lunes.